Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar sobre las teorías del aprendizaje de Ausubel, Vygotsky, Piaget. Principales aportes a la educación de Ausubel, teoría del aprendizaje significativo. David Paul Ausubel, 1918 a 2008, fue un psicólogo y pedagogo estadounidense que revolucionó la educación con su teoría del aprendizaje significativo, transformando cómo entendemos el proceso educativo. Nacido en Nueva York, Ausubel se formó en medicina y psiquiatría antes de dedicarse a la psicología educativa. Su trabajo en los años 60 desafió el conductismo dominante de la época. Su enfoque cognitivo enfatizó la importancia de los conocimientos previos del estudiante como base fundamental para el aprendizaje. Pilares de la teoría de Ausubel. David Ausubel revolucionó la educación con su teoría del aprendizaje significativo, enfocándose en cómo los estudiantes conectan nuevos conocimientos con sus saberes previos. Aprendizaje significativo, organizadores previos y subsunción. Tipos de aprendizaje según Ausubel. Aprendizaje representacional consiste en la atribución de significados a símbolos o palabras. El niño aprende que una palabra representa un objeto o ventora específico. Aprendizaje de conceptos. Los conceptos se definen como objetos, eventos o situaciones que poseen atributos comunes. Aprendizaje proposicional. En el estudiante debe comprender el significado de las ideas expresadas en forma de proposiciones y relacionarlas con su estructura cognitiva previa. Aplicaciones en el aula. Ausubel. El rol del docente, el facilitador de puentes, diagnostica. Identifica qué sabe el alumno antes de empezar, conceptos ancla, organiza. Presenta la información con estructura lógica, no aislada. Motiva. Provoca una actitud activa para que el alumno quiera relacionar ideas. Estrategias didácticas, el cómo, organizadores previos, introducciones que sirven de puente entre lo viejo y lo nuevo. Diferenciación progresiva. Enseñar primero lo general y luego los detalles específicos. Reconciliación integradora. Actividades para comparar y conectar conceptos nuevos con anteriores. Mapas conceptuales. Representación visual de las jerarquías y relaciones entre ideas. Legado de Ausubel. Impacto en la pedagogía moderna. Transformó la enseñanza hacia el aprendizaje significativo. Relevancia actual. Sus principios siguen guiando la educación del siglo XXI. Aportes de Vygotsky a la educación. Una exploración de su legado pedagógico. Conceptos fundamentales de Vygotsky. La teoría sociocultural de Vygotsky establece que el desarrollo cognitivo surge de la interacción social y el contexto cultural del individuo. Zona de desarrollo próximo. Mediación. Lenguaje como herramienta. Aplicaciones en el aula. Trabajo en grupos. Tutoría entre pares. Evaluación dinámica. Impacto en la educación moderna. Las teorías de Vygotsky han transformado profundamente la educación contemporánea, estableciendo las bases del constructivismo social y revolucionando nuestra comprensión del aprendizaje. Aportes de Piaget a la educación. Hacia una pedagogía constructivista. Conceptos fundamentales de Piaget. Los niños no son receptores pasivos, sino pequeños científicos. El aprendizaje es un proceso activo donde el sujeto interactúa con los objetos y la realidad para transformarlos. Crear personas capaces de innovar, crear y descubrir, no solo de repetir lo que hicieron otras generaciones. Aplicaciones en el aula. Alumno, es un constructor activo de su propio conocimiento. No recibe información pasivamente, sino que explora, manipula objetos y transforma su estructura mental a través de la experiencia directa y el descubrimiento. Docente, es un facilitador y guía del aprendizaje. Su función no es dictar lecciones, sino crear escenarios, plantear retos y proporcionar materiales que provoquen el conflicto cognitivo necesario para que el alumno aprenda por sí mismo. Impacto en la educación moderna. La educación dejó de centrarse en lo que el profesor explica para enfocarse en cómo el niño construye su propio conocimiento. El alumno es el protagonista.
Semejanzas y diferencias. Ausubel, Vygotsky, Piaget. Semejanzas en la educación. Constructivismo. Todos enfatizan la construcción activa del conocimiento. Aprendizaje significativo. Conexiones previas son clave para entender nuevos conceptos. Socioconstructivismo. El contexto social influye en el proceso educativo. Diferencias en la educación. Origen del saber. Biología vs sociedad vs estructura. Para Piaget, el aprendizaje depende de la maduración biológica. El niño debe estar listo físicamente. Para Vygotsky, nace de la interacción social, cultura y lenguaje. Y para Ausubel, surge de la estructura cognitiva, lo que el alumno ya sabe. Relación desarrollo-aprendizaje. Piaget sostiene que el desarrollo precede al aprendizaje. Primero creces, luego aprendes. Vygotsky afirma que el aprendizaje impulsa al desarrollo, aprendes con otros y eso te hace crecer, y Ausubel se enfoca en que el aprendizaje ocurre si hay significatividad entre lo nuevo y lo viejo. Rol del otro. En la teoría de Piaget, el aprendizaje es un proceso individual de descubrimiento. En Vygotsky, el otro, maestro o par, es un mediador indispensable, y en Ausubel, el docente es quien debe organizar el material de forma lógica para que el alumno haga el anclaje mental. Aplicación en la enseñanza. Ausubel, Vygotsky, Piaget. Aprendizaje significativo. Ausubel. Concepto clave. Aprender es conectar la nueva información con lo que el alumno ya sabe. Anclaje cognitivo. Requisitos. Material lógico, contenido organizado y claro. Disposición, motivación del alumno por aprender. Conocimientos previos, existencia de ideas base para colgar lo nuevo. Herramientas para el aula, organizadores previos, puentes verbales o visuales entre lo viejo y lo nuevo. Mapas conceptuales, para jerarquizar y relacionar ideas. Diferenciación progresiva, ir de lo general, conceptos amplios, a lo específico, detalles. Resultado, conocimiento duradero, comprensible y aplicable, opuesto a la memorización mecánica. Teoría sociocultural, Vygotsky, concepto clave, el aprendizaje es un proceso social. Aprendemos a través de la cultura y la interacción con los demás. Zona de desarrollo próximo, ZDP, la distancia entre lo que el alumno puede hacer solo y lo que puede lograr con ayuda. Es el espacio donde ocurre el aprendizaje real. El andamiaje, apoyo temporal que brinda el docente o un compañero más capaz. Se retira gradualmente a medida que el alumno gana autonomía. Herramientas del pensamiento. El lenguaje es la herramienta principal. Primero se usa para socializar y luego se internaliza para pensar. Resultado. El conocimiento se construye primero a nivel social, interpsicológico, y luego a nivel individual, intrapsicológico. Teoría del desarrollo cognitivo, Piaget, concepto clave. El alumno es un pequeño científico que construye su conocimiento por etapas según su maduración biológica. Proceso de adaptación, asimilación, incorporar nueva información a esquemas mentales existentes. Acomodación, cambiar los esquemas mentales para ajustarse a la nueva realidad. Etapas del desarrollo, sensoriomotriz, 0 a 2 años, sentidos y movimiento. Preoperacional, 2 a 7 años, símbolos y lenguaje, egocentrismo. Operaciones concretas, 7 a 11 años, lógica sobre objetos reales. Operaciones formales, 11 más años, pensamiento abstracto y de hipótesis. Resultado. El aprendizaje depende del nivel de desarrollo cognitivo. No se puede enseñar contenido complejo si el niño no ha alcanzado la etapa necesaria. Conclusión, la sinergia del aprendizaje. El éxito en el aula nace de integrar los 3 pilares del constructivismo. De Piaget, respetamos el nivel de maduración del alumno. No podemos enseñar lo que su mente aún no puede procesar. De Vygotsky, potenciamos el aprendizaje mediante la interacción social y el apoyo, andamiaje, del docente. De Ausubel, garantizamos que el conocimiento sea permanente al conectarlo con lo que el alumno ya sabe. El aprendizaje no es una acumulación de datos, sino la transformación de la mente a través de la experiencia, el diálogo y el significado.